Perú pretende que este intercambio de notas establece por la primera vez la frontera marítima entre Perú y Ecuador. Sin embargo, aquí no hay frontera nueva. El paralelo al que se refirieron en 2011 es exactamente la misma frontera marítima que se acordó en la Declaración de Santiago y el acuerdo relativo a la zona frontera marítima especial. Señor presidente, Perú y Chile han disfrutado de una posesión de sus derechos a ambos lados muy tranquilamente durante 60 años. Chile ha presentado abundantes pruebas a esta Corte utilizando el uso y el respeto de la frontera en el paralelo para muchos fines, desde la instalación de cables submarinos hasta la aplicación de las pesquerías de cada uno y el espacio aéreo. Perú ha tenido amplias oportunidades para objetar a las acciones de Chile, sin embargo es algo que nunca ha hecho. Al contrario, ha aplicado muy vigorosamente sus derechos soberanos con repetidas referencias a la frontera marítima. Perú aduce que no objetó a estas incursiones en la zona durante el transcurso de 60 años debido a que era la opción menos contenciosa, fin de cita. Y Perú no quería, y vuelvo a citar, provocar una confrontación con los estados vecinos, fin de cita. Estos argumentos solamente confirman la flaqueza del caso que presenta Perú. Desde luego, la conducta de Perú no era aquella de un Estado cuyos recursos supuestamente estaban siendo explotados por su vecino. A nivel interno, la resolución suprema de Perú número 23 del 12 de enero de 1957 reconocía que su dominio marítimo se limitaba en el mar con una línea paralela a la costa peruana, fin de cita, y dice que este límite exterior no puede extenderse más allá del paralelo correspondiente en el punto en que la frontera de Perú llega al mar. Se refería específicamente al artículo 4 de la Declaración de Santiago, y al hacer esa referencia, la resolución claramente reconoce que la Declaración de Santiago delimitaba las dos fronteras marítimas del Perú. Como les he mencionado anteriormente, un reconocimiento particularmente importante y explícito de la frontera marítima fue en 1968 y 1969, cuando Chile y Perú acordaron señalizar la trayectoria precisa de su frontera marítima. En los acuerdos concluidos durante este proceso, ambos países identificaron el primer marcador de la frontera terrestre, conocido como el hito número 1, como punto de referencia para el paralelo de latitud que constituía su frontera marítima. Y ahí mandataron a una comisión mixta para que, y cito, diera efecto físico o que materializara el paralelo que pasa a través del hito número 1, fin de cita, y esto para señalizar la frontera marítima. La existencia de una frontera clara y estable entre Chile y Perú es algo que ha permitido a ambos estados el desarrollo de sus economías y el vivir en paz durante 60 años. La industria pesquera del Perú es una de las mayores del mundo. Chile y Perú han cooperado en numerosos temas, incluyendo también la investigación científica y muchas actividades que han sido posibles debido a la frontera entre los dos estados. Ambos estados se han basado en estas fronteras durante medio siglo y también se han basado en el pueblo de Arica, ubicado a tan solo unos kilómetros de la frontera común. Señor presidente, miembros de la Corte, las partes a la Declaración de Santiago han reconocido las fronteras entre ellas y es algo que también ha hecho la comunidad internacional. Las partes terceras y las organizaciones internacionales en sus suplicaciones oficiales también lo han hecho en numerosas ocasiones, como también lo han hecho los estados que han acudido ante esta distinguida Corte. Perú no ha objetado nunca a estas posiciones de las partes terceras. Es bien sabido que el uso de paralelos de latitud, extendiéndolos hacia el mar, han actuado como fronteras marítimas y esto ha sido parte de la práctica de los estados latinoamericanos en la costa oeste de América del Sur.
Chile, Ecuador, Perú y Colombia han dividido sus derechos a estas 200 millas en el Océano Pacífico en función de los paralelos de latitud, como pueden ver ustedes en sus pantallas. Como antiguo presidente de esta Corte, Su Excelencia Eduardo Jiménez de Aréchaga explicó en un informe detallado sobre las zonas marítimas latinoamericanas que la Declaración de Santiago constituía un acuerdo de delimitación entre las tres partes. Esto es lo que él escribió en la serie sobre fronteras marítimas que publicó la American Society of International Law, y cito: en 1952, los Estados parte a la declaración tripartita abrieron un territorio totalmente nuevo en la ley del mar al establecer sus reclamos en respecto del límite de las 200 millas náuticas. En aquel entonces, en ausencia de principios conocidos o de reglamentos acordados para las delimitaciones, ellos escogieron el método del paralelo de latitud derivado a partir del punto en que la frontera terrestre llega al mar. Fin de cita. Muy claramente, Perú ahora se encuentra insatisfecho de esta frontera marítima que acordó con Chile en 1952. La insatisfacción de Perú no representa un argumento legítimo para descimentar una frontera marítima. Sin embargo, sobre todo una frontera que ha conservado la paz e impulsado el crecimiento económico a ambos lados de esta frontera durante 60 años. En 1986, Perú intentó invitar a Chile a una discusión acerca de la frontera marítima existente, enviando al embajador Bácula a Santiago, debido a que, en su parecer, la conclusión de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, UNCLOS, suscitaba una necesidad inmediata de reexaminar la frontera. La invocación por Perú de la Convención de Naciones Unidas sobre la ley del mar ya causó perplejidad en aquel entonces y sigue suscitándola ahora. La Declaración de Santiago concuerda con el derecho moderno, precisamente que está consagrado en UNCLOS. Chile ratificó UNCLOS y adaptó su legislación nacional en función del mismo. Sin embargo, Perú no hizo ni una cosa ni otra. Perú aduce que el Convenio de Naciones Unidas sobre la ley del mar es un fundamento para alterar y renegociar la frontera marítima acordada y, no obstante, no está de acuerdo para ratificar este convenio. La respuesta de Chile a la invitación del embajador Bácula fue muy sencilla. Chile reconoció simplemente la recepción de dicha nota. Perú no dio seguimiento a este contacto, ni tampoco lo hizo Chile, ni Perú, absteniéndose de aplicar las medidas de aplicación en la frontera marítima. Nada cambió en 1986 ni después. Y, como ya lo he indicado, tan tarde como en 1999, el ministro de Exteriores de Perú y el Congreso declararon que todos los conflictos con los vecinos de Perú habían terminado. A la luz de esta realidad, Perú ahora efectúa declaraciones irrelevantes en su tentativa de desarraigar la frontera marítima acordada. Ha invertido 55 páginas de su réplica y una buena parte de su ponencia oral urdiendo una disputa inexistente acerca de la ubicación de la frontera marítima para distraer a la Corte de la real tarea que le ocupa. Mucho se puede decir en este respecto, pero sin embargo me limito a 3 comentarios. Primero, la frontera terrestre quedó plenamente delimitada y demarcada por acuerdo en 1929 y en 1930. Y el hito número 1 es su punto más próximo al mar. Segundo, ese hito número 1 es el punto de referencia acordado para el paralelo de latitud que constituye la frontera marítima.
Y tercero, Perú no puede reclamar la intervención de esta Corte sobre ningún tema en respecto de delimitación o demarcación de la frontera terrestre, puesto que esto es una cuestión ya resuelta por acuerdo entre las partes, en el sentido del artículo 6 del Pacto de Bogotá. Todos los temas pendientes de frontera terrestre fueron resueltos en 1929, cuando Perú y Chile concluyeron el Acuerdo de Lima. Este acuerdo sigue aún en vigor. Señor presidente, miembros de la Corte, conjuntamente con su reclamo para la delimitación marítima, Perú solicita a la Corte como segundo reclamo que sentencie y declare que, más allá del punto donde termina la frontera marítima común, Perú tiene derecho a ejercer derechos soberanos exclusivos sobre una zona marítima que se extiende a una distancia de 200 millas a partir del punto base. Perú llama a esta zona el Triángulo Exterior, mientras que Chile llama a esta zona alta mar. Perú ha caracterizado este reclamo como un elemento independiente y complementario de su reclamo inicial, y la Corte no tendrá dificultad en reconocerlo como un reclamo alternativo, como ya lo hizo Perú este martes pasado. Este reclamo surge solo a partir de la confirmación de la Corte en respecto de la frontera a lo largo del paralelo de latitud a 200 millas. Perú mantiene que tiene derechos soberanos exclusivos sobre esta zona, que siempre ha sido tratada como alta mar por Chile, Perú y por la comunidad internacional. Como el señor Colson les explicará mañana, la Declaración de Santiago estableció la frontera marítima de manera completa y exhaustiva. No quedan áreas por delimitar. No quedan reclamos por resolver. Las partes acordaron que Chile no podía extender su jurisdicción al norte del paralelo fronterizo y que Perú no podía extender su jurisdicción al sur del mismo paralelo. Las partes están vinculadas por la Declaración de Santiago. Señor presidente, miembros de la Corte, en conclusión, la posición de Chile es la siguiente. Primero, que las zonas marítimas de Chile y Perú han sido plenamente delimitadas por un acuerdo. Segundo, que la frontera marítima entre Chile y Perú se sitúa en el paralelo en el punto en que la frontera terrestre de los estados llega al mar. Y tercero, que esa zona es el paralelo correspondiente al hito número 1 con una latitud de 18 grados 21 minutos y 0 segundos sur en los datos del WGS número 84. Y cuarto, que Perú no tiene derecho a ninguna zona marítima al sur de ese paralelo. Señor presidente, la presentación de Chile hoy seguirá con el profesor Dupuy, quien tratará de la naturaleza jurídica de la Declaración de Santiago. Luego el señor Colson clarificará la confusa descripción que hace Perú del trazado paralelo. Y luego el profesor Crawford les explicará los acuerdos clave que establecen y confirman la frontera marítima. Señor presidente, señoras y señores jueces, muchas gracias por su atención y les pido sin más que concedan la palabra al profesor Dupuy. Muchas gracias, señor embajador. Tiene la palabra el profesor Dupuy. Adelante. Señor presidente, señoras y señores jueces,